Bien, buenas tardes a todos, buenas noches, Boker Tov, buenos días. Mi nombre es Ofir Guterzon de Unacceptable, que no me conoce. Estoy en Palo Alto, en California. Unacceptable, para ser breve, es una organización en el exterior de israelíes y judíos estadounidenses que tiene como objetivo preservar a Israel judía y democrática y quien aspira a la paz conforme a los principios de la Declaración de la Independencia. Es un gran honor recibir hoy a Orly Balev. Vamos a mostrarles también el enlace de su actividad. Es un placer que Orly esté aquí con nosotros. Hola a todos. Quisiera solamente hacer una breve presentación para explicarles dónde nos encontramos y lo que hacemos. Voy a contarles que ya en el 2020, cuando todo parecía teórico y los peligros para Israel del acusado en delitos, nosotros también comenzamos aquí, alertamos, salimos a las calles y dijimos que debíamos preservar el gobierno de la ley, pero lamentablemente nadie esperaba que íbamos a llegar a donde llegamos hoy en día. Y hoy, mañana, tarde, donde estamos aquí para hacer algo sencillo pero crítico, es traer la... nuevamente volver al tema de la revuelta judicial. Si bien estamos en cese del fuego, todavía estamos esperando a los muertos rehenes. Esperemos que realmente lleguen. Y en el proceso, estamos en el curso aún del juicio. Antes de entrar a este tema, queremos recordar que la semana próxima se celebrarán, recordaremos 30 años del asesinato de Rabin. Y el sábado por la noche, el 1 de noviembre, vamos a transmitir en vivo con interpretación simultánea la ceremonia de recordación para Yitzhak Rabin en Tel Aviv, que tendrá lugar a las 10:30 horario de California, 19:30 de Israel. Pues vamos a entrar en tema y comencemos. Primero que nada, Orly, qué bueno que estés aquí. Me imagino que muchas de las personas que están aquí te siguen. Estamos en una situación muy compleja, tanto desde el punto de vista jurídico y para el Estado también. Hay alguien me dijo que 24 horas las noticias de Israel corresponden 24 horas a 24 semanas en otra parte del mundo y está en el corazón de este tema. Ayer, para señalar para quien sigue a Orly como nosotros de hace 5 años, te seguimos y lo vemos en todos los 2 años, en todas las manifestaciones a favor de los rehenes, transmitiendo en vivo y como periodista independiente está a diario en el juicio de Netanyahu, sobre todo en los días en que tiene lugar. Orly, gracias por participar. Gracias, Ofir, y gracias a todos los Javerim de Unacceptable y quienes se encuentran en todo Estados Unidos y en general a todos los israelíes y los judíos que luchen con nosotros hombro a hombro, tanto en Estados Unidos, en Europa, Australia, América Latina, puesto que todos juntos estamos en esta lucha desde hace muchos años realmente. Y ustedes, Sofía, al haber establecido esta iniciativa judía israelí la diáspora, es una especie de amplificador de fuerza. Queremos agradecerles por todo lo que ustedes hacen en este trabajo conjunto para salvar el Estado y en particular para salvar a los rehenes en los últimos 2 años. Eh, Gracias. Sí, sin duda es algo que se incrementa para que la gente quizás todavía está entrando. Si hay gente que no entiende, no tiene, no tiene acceso, hay transmisión en directa en mi Twitter, YouTube, Facebook, en todos mis canales, todo transmitido
en vivo, gracias a la ayuda técnica de Roy Goldstein, y transmitimos todo. Pues quisiera contar a quien pregunta que en efecto me encuentro en el juzgado. En primer lugar, sigo el juzgado de el momento que presentaron las pruebas en el año 2021. Para que nos quede claro, la acusación fue presentada en enero de 2020. Las pruebas comenzaron casi un año y medio después, un año y cuarto después, y eso de por sí es lo que vamos a hablar más adelante, lo que tiene que ver con la extensión interminable del templo. Y estuve durante el año y medio del juicio, en el momento que el gobierno de cambio y el gobierno que estaba a favor de la revuelta judicial, mi atención pasó allí, pero los principales aspectos del juicio estuve a diario, pero desde que comenzó a testimoniar Netanyahu, que fue en diciembre de 2024, 10 meses y medio, casi un año que estoy a diario en el juicio, en todos los días que estuvo Netanyahu. Hay otros testigos que presentan testimonio paralelamente. Todos los días que está Netanyahu también presento un resumen al final del día, específicamente en contenido del juicio, que ahora vamos en pocos minutos a entrar en profundidad, y todo lo que tiene que ver con la gestión del juicio y los intentos de Netanyahu de salvarse. Bueno, vamos a intentar entrar en el marco. Todos aquí sabemos que Netanyahu está siendo juzgado. El acta de acusación fue presentado en enero de 2020. Y pues vamos a ver una información general antes de transmitir el BB Files que pasó un año después. Vamos a hablar acerca de las acusaciones. Vamos a dar brevemente, en forma realmente muy breve. Nosotros ahora estamos en la etapa de la investigación, de la interrogatorio que tiene lugar por parte de la defensa, cuando Netanyahu es el primer testigo acusado en 3 acusaciones. Nosotros hablamos de tres carteras, hablamos de tres, de hecho, 2.000 y 4.000. Estamos ya en la etapa en que la fiscalía terminó de interrogar a su vez la defensa investigó, y ya la defensa hizo una investigación central que tuvo lugar a lo largo de 35 sesiones, y ahora han pasado otras 13 sesiones. Digo sesiones, a veces son solo 2 horas, otras veces son solo de 1 hora, a veces son parciales, pero han transcurrido 13 días de debates en los cuales debían tener lugar de jornadas completas. Estamos hablando de 10 meses. Sí, vamos a hablarlo más adelante porque es intencional. Pero hablemos un instante desde arriba. Es un juicio de corrupción de gobierno. Las acusaciones son de ello, las violaciones es la corrupción, entre otras, y en el legajo 1000 son las relaciones con personas pudientes, y una línea de suministro de regales, eh, champañas, cigarros y demás. Y según lo que hemos escuchado, es una línea de suministro a pedido, es decir, pedidos y demandas, de acuerdo al acta de acusación por parte del acusado Netanyahu. Y es una historia frente a Milchen y Packer y las relaciones entre ellos. Ese es el caso del legajo número 1000. Hay toda serie de casos. Los principales testigos, Netanyahu es el principal, Noni Moses todavía no ha presentado su testimonio, pero estamos un poco a comienzos del camino de la contrainterrogatorio, por lo tanto no hemos entrado en profundidad en este caso. Hubo testigos de alrededor del mismo, y trata de una conversación entre Netanyahu y Noni Moses, quien es el editor de Idiota de Chronot, y hay también grabaciones donde se escucha un diálogo que es corrupto, es de soborno, claro. Indudablemente, quien era el asesor legal del gobierno, Mandelblit, quien presentó esos legajos que tenían un foco de luz para no
perder ese tema, que pasó de un caso de corrupción por parte de la policía diciendo que no fue acusado de corrupción, pero sí Anonymous es quien propuso soborno. De hecho, el diálogo era de te doy y tú me das a mí. Se trata de medios de comunicación e interés. Esto es lo que tiene que ver con Netanyahu y su necesidad de recibir unos medios de comunicación que le ayuden a fundamentar su gobierno y lo que él puede dar a partir de su capacidad de gobierno, y lo que él es capaz de ofrecerle a Moses, y ese es el diálogo con Netanyahu. Y dijo, yo no era parte de ese diálogo, pero el caso 4000 es mucho más complejo. Se trata de un caso que es realmente corrupción, de soborno. Y estamos hablando de la relación de Netanyahu con las personas con pudientes, la pareja Alovich y su posesión de un cuerpo de medios de comunicación que se llama Walla, y según el acta de acusación se trata de ofrecer un control a nivel real y significativa en un cuerpo de comunicación, tener influencia en Walla para poder recibir, de hecho, medios que hablen de él, su familia, su esposa, ya sea en forma positiva o sacar eh, distintas publicaciones que estén en contra de su familia, o si hay cierto control de quiénes son los periodistas o de qué modo hacerlo. No es solo presentar una visión positiva, es decir, brindar control de un cuerpo de comunicación y beneficios regulatorios que le da Netanyahu a Alovich, y Alovich, que estaba acá, era uno de los que controlaba Bezeq, la telefónica israelí. Por lo tanto, también es un tema un poco más complejo y hay muchos testigos que han llegado. Hemos investigado en el caso de la demanda, investigamos todo el tema de los medios de comunicación en cuanto a Walla. Vimos testigos de Walla que llegaron y también del entorno de Netanyahu y quienes lo estaban junto a él, y toda serie de portavoces, y todo eso. Estuvo Filber, quien había sido el director general del Ministerio de Comunicaciones. Hubo testigos que cambiaron de postura como Filber, o el tema también de la regulación, que es un caso más complejo. Y ahora en el contrainterrogatorio, Netanyahu ya está, el interrogatorio de la defensa dio su versión, que es realmente ridícula. Cosas que no corresponden ni con la lógica, ni lo que él mismo había dicho, ni lo que habían dicho otros testigos. Se creó una historia. Su línea de defensa cuenta toda una historia que, a mi modo de ver y según mi percepción, no coincide para nada con los hechos. Otras cosas surgirán también en el contrainterrogatorio, y por ahora estamos hablando del el caso número 1000. Esta semana, de hecho, ayer comenzamos a hablar de la champaña, el champán y los cigarros, y las relaciones que tenía con Milchen, qué interés tenía Milchen. No quiero extenderme en esto, cómo se hizo la fusión allí y demás, de qué modo actuaron, pero realmente las cosas que son interesantes comienzan justamente ahora. Y voy a agregar una frase antes de tu próxima pregunta. Hay un motivo por el cual Netanyahu, cuando nosotros vemos que aumenta sus esfuerzos para alejarse del juicio, porque ahora entran al corazón mismo del caso 1000, que son cosas que la gente del público entiende un poco más, champán, regalos y cigarros, todo eso. Por lo tanto, las mentiras frente a la realidad, eso presentará a Netanyahu en una luz mucho más incómoda para él. Y de hecho, los intentos que él intenta frenar eso, lo que no ha logrado hacer hasta ahora para frenarlo o postergarlo. Una de las cosas que Netanyahu siempre repite, que siempre quiere propulsar y terminar rápido el juicio, y obviamente no tiene lo que ocultar. Y 8 años esperé para llegar a testimoniar y no hay nada, porque
no habrá nada porque no hay nada. Y pues para tratar de comprender qué significa este juicio, intentemos comprender más acerca de los intentos. Intentemos recordar cuáles son los distintos intentos y cuáles son los objetivos que tienen frente a los jueces. Vamos a pasar directamente la influencia que tiene sobre el Estado y diré una frase de una perspectiva aérea. El suceso que más influye al Estado de Israel en los últimos años es el intento de Netanyahu de evitar, de alejarse, de escapar, de evadirse de ese juicio. Y eso llevó a una serie de procesos destructivos, catastróficos, destructivos realmente, porque Netanyahu no acepta el juicio y se presenta el juicio como corresponde, pero hace tantas cosas para tratar de frenarlo, demorarlo, para todo lo posible en este área. Y el Estado de Israel, el público de Israel civil, los ciudadanos pagan un precio que les cuesta la vida, es decir, pagan un precio que cuesta en vidas. Preparé una lista, no solo los israelíes, también los judíos del mundo. O sea, no solo de los civiles, todos, todo aquel que vive aquí. Si ven la lista que tenemos aquí, a dónde llega, no es una cuestión sola de procedimientos, sino es un hecho que ha cambiado por completo el Estado desde el punto de vista histórico y a lo largo de casi 5 o 6 años. Vamos a comenzar en los ejercicios de evadirse. Son cuestiones de procedimiento y estratégicas que influyen en todo. Comienza en realidad antes de lo que tengo, lo que he anotado aquí, el comienzo mismo, sin hablar del intento de hecho de presionar a Mandelblit y a otra gente para que no presenten los casos, y también la publicación de Urim Gab, que se había encontrado Netanyahu unas 100 veces cuando era primer ministro y el asesor legal, porque son cosas que no suceden entre el asesor jurídico y el primer ministro, pero ya cuando se presentó un acta de acusación, no vinieron a buscar los materiales y se demoraron. Y de primer momento vimos una estrategia de demora y extensión del tiempo intencional. Esa fue la estrategia de la defensa desde un primer momento. Junto a eso hemos visto al comienzo una campaña que solo fue en aumento contra los policías, los investigadores, los fiscales. Hubo un juicio de Netanyahu mismo por su parte que inició otro juicio y también personas que de su parte intentaron encontrar cierto dirt, suciedad, ciertos materiales para salir contra aquellos que lo estaban acusando, pero también contra testigos, también una máquina de enveneno contra periodistas y asustar a todos quienes se encontraban en el campo, en la cancha sería. Hubo 5 distintos intentos, hubo cinco rondas electorales y Netanyahu intentó organizarse una coalición de escape que le permitiera salir de su juicio. Por lo tanto, a través de una ley de tal tipo u otro, una coalición que lo apoyará. Utilizó también a Aharon Barak, el, el presidente icónico de la Suprema Corte de Justicia, para que permitiera que Netanyahu volviera a la vida política, y ese intento fracasó. Intentó Netanyahu a través de sus enviados, lo que se llama la revuelta jurídica, y por el momento están avanzando y están propulsando numerosas leyes. Israel sigue siendo cada vez menos democrática, cada día perdemos otros fragmentos de la democracia. Estamos hablando de la revuelta judicial, no de Levin, sino de Netanyahu. También ha regulado el tema de la contradicción de intereses ante los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que dijo que podía gestionar su juicio, que no haría uso de su fuerza política, y lo hace siendo primer ministro. Se preocupó para establecer
de hecho, una comisión para poder intervenir en el juicio. Es todo muy general, es como siempre vienen con una excusa diciendo que vienen diciendo que es para aplicar la justicia e intentan hacer todo para frenarlo. El tema de la asesora jurídica tratan de expulsarla y si no es eso, otra acción y sin motivos reales. Todo el caso que crearon es completamente artificial. El alejamiento del jefe del Shabak, Ronen Bark, de hecho, era la intención de Netanyahu. Eso sucede un instante después que tiene lugar Qatargate. Y ya diremos algo al respecto. Y tiene un interés claro Netanyahu, pero recordemos que Netanyahu pidió a Ronen Bar y Natán fue lo que dijo en su declaración ante el juzgado, ante la Suprema Corte, exigió entonces Netanyahu a Ronen Bar, el que era entonces, estaba al frente del Shabak, que diera una opinión sobre la guerra, pero se negó Ronen Bar. Sin duda lo que buscaba expulsar a uno y traer a otro. Una campaña que le permitiera realmente obtener ya sea la cancelación de su juicio u otras vías. Quiero recordar que la mirada de todos están dirigidos a Herzog y recordemos que él apoyó el nombramiento de Herzog y eso fue muy extraño porque eran enemigos políticos y vemos a lo largo de todo este periodo, Herzog se transformó en numerosas veces quien está al servicio de Netanyahu con mensajes que ayudan a Netanyahu y él aseguró Herzog que iba a luchar por la democracia. Apenas pudo criticar a Netanyahu con el tema de los rehenes para un comité independiente nacional. Y de hecho, dado que estamos antes de las elecciones y nunca eso ha sucedido, pero presten atención. Incluso dijo que intentó convencer una Incluso intentó publicación. convencer a los familiares de los rehenes que le apoyaran. Incluso antes de que se llegara al acuerdo para liberar a los rehenes y se sabía que estaban pues pasando hambre y se les estaba torturando, él tenía sus objetivos propios. Es terrible, realmente terrible. Esta es la campaña solicitando que se le perdonase. Luego ha habido también retrasos, cancelaciones. Es un poco como en la escuela, ¿no? Las excusas para no hacer los deberes. Siempre hay algún motivo. Utiliza cualquier tipo de excusa para intentar justificar la situación. Y bueno, intenta presentarles excusas al juez y luego hace otra cosa. Dice, por ejemplo, que tiene que pues ocuparse de cuestiones de seguridad y luego se le ve en una campaña de evento a evento, de cámara a cámara y no está haciendo lo que le ha dicho al juez que va a hacer. Una cuestión muy importante que hay que aclarar. Es difícil también que un primer ministro esté en una situación de juicio siendo primer ministro, ¿no? Si hablamos de conflictos de interés, pues esta es una cuestión. Netanyahu se comprometió con 11 jueces del Tribunal Supremo que podía ocuparse de sus funciones en tanto que primer ministro y participar en el juicio también, pero ha demostrado que no es así. O sea que la promesa fueron palabras hueras. Puede dimitir, no tiene por qué ser primer ministro. Lo que sí tiene que hacer es participar en el juicio. Esa es la cuestión, ¿no?
no tiene que ser primer ministro. Puede serlo, pero si no puede, pues que se retire. Podría, por ejemplo, decir que va a dejar el cargo temporalmente para participar en el juicio, presentar sus declaraciones en tanto que testigo durante un mes, dos, tres, el tiempo que lleve, y después reincorporarse a su cargo. Pero obviamente no lo está haciendo. Está utilizando su posición en tanto que primer ministro, su cargo, para librarse del juicio. Es el único acusado que goza de todos los beneficios de ser una persona famosa. Pero bueno, después vamos a hablar de cómo los jueces han sido algo más exigentes en las últimas semanas. Pero para mí, una de las cuestiones más sorprendentes, uno de los motivos más que suficientes para juzgar a Netanyahu, es que ha utilizado la guerra para evitar el juicio. Prolongó la guerra en Gaza para librarse de ir a juicio. Hace un año y medio se podría haber acabado la guerra con condiciones mucho mejores a las actuales, por no mencionar que muchos de los rehenes estaban todavía con vida. 44 de ellos han fallecido por la continuación de la guerra y la presión militar. Además, los que seguían con vida han pasado por torturas terribles. Pero Netanyahu no quería acabar la guerra. Lo ha dicho él mismo, esto no es una especulación. Ha utilizado la guerra y ha utilizado a los rehenes, les ha abandonado a su suerte para mantener esta situación de emergencia, para decir que por motivos de seguridad no podía participar en el juicio. Yo creo que solo por este motivo sería justo someterle a juicio, puesto que esto es peor, mil veces peor que todas las cuestiones que se le imputan desde el punto de vista penal. Hay muchos testigos que se han retirado, luego ha distribuido puestos bastante cómodos para aquellos que le han apoyado. Luego hay miembros de la Knesset que van al juicio a gritar que le liberen, que le dejen irse. Se ha dicho que no se debería celebrar el juicio, en fin. ¿Y esto está sucediendo durante el juicio o cuando entran en el tribunal? Pues pasó hace 1 o 2 semanas. Había muchos representantes de los medios de comunicación fuera y hubo todo un desfile de miembros de la Knesset. Cada uno de ellos, pues presentando declaraciones en el sentido de que había que cancelar el juicio, que había que librar a Netanyahu. Es decir, se dijo toda una serie de cosas para influir en la conversación pública. Incluso ayer o antes de ayer, cuando llegaron cuando llegaron los periodistas, llegaron también los miembros de la Knesset pidiendo que le liberaran. Y claro, estábamos todos de acuerdo en que había que rescatar, que había que salvar a los rehenes. Pero bueno, también escuchamos lo que dijo Trump, ¿no? Que Netanyahu le pidió que dijera que le indultaran. También en tweets, ¿no? Hemos visto como Trump ha dicho que le pidió que dijera que le indultaran. Obviamente Netanyahu está intentando utilizar a Trump y a la situación para que se anule el juicio. Y luego otra cuestión. Están intentando despedir al fiscal general. Tanto el fiscal general como el asesor jurídico del gobierno. Y ahora, durante el juicio, cuando Netanyahu quiere frenar el juicio y ve que no consigue librarse
del fiscal general intenta que su función, la función de la fiscal general, pues se divide en tres funciones distintas, ¿no? Es decir, está intentando deshacerse de esta fiscal para que el cargo de la Fiscalía General lo ocupe una persona que le sea fiel. Es un comportamiento claramente ilícito, no cabe duda. Y todo esto está relacionado también con este golpe judicial. Israel mostró debilidad, luego pasamos al 7 de octubre, un evento terriblemente sangriento y por lo tanto estamos pagando este precio no solamente con la falta de elecciones, sino con la sangre de nuestros ciudadanos. Y por supuesto, en Gaza también muchas personas han tenido que pagar estas conclusiones. Se está continuando una guerra que no tiene ningún objetivo. Y, por supuesto, ahora tenemos a Qatar y a Hamas en lugar de las opciones más moderadas. Es decir, tenemos a Qatar y a Turquía con Hamas todavía de por medio. Empezamos con una guerra justificada y al final hemos pasado a una guerra política. Bueno, esperábamos recibir información actualizada sobre el juicio, pero al final esto pues no se celebra, ¿no? No se celebra el juicio. ¿Qué nos puedes contar de lo que está pasando en el tribunal? ¿Qué hace? ¿Sigue lo que dicen los jueces y los abogados o no? Bueno, voy a empezar con una cuestión de sustancia y después hablaré del resto. Cada vez que la fiscalía, cada vez que el fiscal del distrito de Tel Aviv actúa, que es una persona muy respetuosa con los jueces, las otras partes y el acusado, el acusado ataca a la fiscalía cada vez que se encuentra arrinconado, cada vez que se identifica un conflicto, una contradicción en lo que dice o cuando quiere cambiar de dirección para cambiar la conversación, vuelve a dar discursos, ataca a los medios de comunicación, a otros testigos, se hace la víctima, alza la voz. Y en esos momentos le vemos cómo es. Intenta restarle importancia a las cosas, actúa de manera muy cínica. Luego, en el tribunal se le trata, bueno, de manera muy especial, ¿no? Ningún otro acusado recibe este tipo de trato. Entra por una entrada especial, normalmente la prensa le puede hacer preguntas durante algunos minutos. Bueno, esto es especial no solamente para un primer ministro, ¿no? Sino normalmente todo el mundo entra por la misma entrada. Sí, sí, él es el único que entra por esa entrada, no tiene que pasar por un espacio público, sino que llega con un convoy y entra por una entrada especial al tribunal, de manera que no se le expone a los medios de comunicación. Ayer en la Knesset, fue a la Knesset, le hicieron preguntas y ahí tiene que responder preguntas, pero aquí no. Hasta ahora hemos hecho preguntas de 40 o 60 segundos, pero Netanyahu se ha quejado mucho por estos 40 o 60 segundos de preguntas y ahora se está intentando pues que no tenga que responder siquiera esto. Es un intento antidemocrático de acallar a los medios de comunicación.
Nosotros intervenimos en nombre del público, defendemos el derecho de la opinión pública a saber lo que está sucediendo. El juicio es una actividad pública y la prensa forma parte de la democracia, es el cuarto poder en la democracia. Los periodistas están ahí haciendo un trabajo y están intentando impedirnos hacer este trabajo. Esta semana Netanyahu llegó, empezamos a hacerle preguntas. Yo personalmente le quise hacer preguntas, pero bueno, por cierto, otros que estaban en cargos el 7 de octubre han dimitido y le pregunté yo que por qué no había dimitido él, pero no le gustó la pregunta. En cualquier caso, ese es el momento en el que hay que hacerle preguntas, ¿no? Y le dijo a los representantes del tribunal que, bueno, habíamos acordado que esto no se iba a hacer así, que esta situación tan absurda no se iba a dar. ¿Y qué es tan absurdo de hacer preguntas de 40 segundos, no? Esta es la actitud de un dictador que piensa que no tiene que responderle al público para nada. Y los jueces decidieron que era inaceptable que Netanyahu no solamente entre aparte de otros miembros, sino que entre incluso después de los jueces. Esto es algo inimaginable. Que los jueces tengan que esperar al acusado. Bueno, a lo mejor al final los jueces van a terminar levantándose cuando entre él en la sala del tribunal. Es importante recordar que durante años Netanyahu no ha dado ninguna entrevista a los medios de comunicación en Israel, solamente al canal 14, que le hacen pues de altavoz, ¿no? Solamente habla con ellos. Y cuando los periodistas tienen la posibilidad de hacer una pregunta durante 40 o 60 segundos, él pues lo evita. Sí, es una actitud antidemocrática. Lo que está pasando es opuesto a la democracia. Pero bueno, sabemos que a Netanyahu se le está dando un trato pues especial. Los jueces no han cambiado su actitud, son muy, muy débiles y cada vez que dice algo, tengo una reunión, tengo una molestia, lo que sea, le dicen que vale, que no hace falta que vaya. Cuando dice tengo que viajar, tengo que irme a tal o cual lugar, los jueces dicen que sí. Y digo yo que en algún momento van a tener que entender lo que está sucediendo. Su mandato acaba en 2 años. Ya han pasado 6 años de todo esto y de hecho hay un juez que se va a jubilar y el juicio sigue sin terminar. O sea que la estrategia es ir postergando todo, alargando el proceso para intentar limitar el juicio. Los jueces anunciaron hace 2 meses que a partir de principios de noviembre, el domingo 2, el juicio va a ser 4 días a la semana y Netanyahu tendrá que presentar declaración 3 de esos días. Ahora mismo tiene que presentar declaración 2 días y luego va a haber un día más para la defensa o seguro que al final la defensa va a encontrar algún tipo de ajuste y de cambio. Lo cierto es que estamos en la misma situación, los jueces han tomado sus decisiones, el abogado de Netanyahu dijo que no se les podía forzar a hacer nada. Y por ejemplo, en un juicio penal normal, un abogado no puede retirarse sin la autorización de los jueces. Pero el abogado dijo que no, que él se retiraba y que los jueces no le podían obligar a seguir.
En cualquier caso, dijeron que no les podían obligar a representar a nadie de esta manera. El caso es que ayer se tomó una decisión y parece que se van a ceñir a esa decisión. La semana que viene se supone que Netanyahu va a presentar declaración durante 2 días. Se supone que de 9:30 a 4:30, pero al final casi nunca ha presentado declaración durante esas horas. Siempre pasa algo para que no lo haga. Pero bueno, ya veremos qué pasa la semana que viene, 3 días, y después la semana siguiente, 4 días. Veremos si los jueces cumplen todo esto. Ya veremos qué pasa después de esta campaña de protestas por parte de Netanyahu. Si estamos hablando de los jueces, hay una situación desagradable tanto para ti como para otro periodista que habéis sido objeto de ataque y de violencia. ¿Esto se nota en el juicio? ¿Se percibe en el juicio? Bueno, por primera vez yo he dado un poco un paso atrás, ¿no? Me he retirado en parte. El juicio está abierto al público y hay muchas personas que le apoyan que van a ver el juicio. También hay personas que no le aprecian que también van a presenciar el juicio. Pero un tribunal pertenece a los ciudadanos, a las personas. A veces interrumpen un poco o hablan durante los descansos, en fin. Pero esta semana, efectivamente, han venido personas que apoyaban a Netanyahu y a varios ministros. Hay una persona que dice que es activista, que es una activista, por ejemplo. Y la intención claramente es intimidar a los periodistas, tanto a mí como a Glickman, ¿no? Que nos dicen que nos van a esperar fuera, que nos van a esperar al lado de nuestros vehículos. Luego se supone que se disculparon, pero lo cierto es que al final nos estaban esperando tanto a mí como a Aviad Glickman fuera de la sala del tribunal. Y ahora ha habido una orden de alejamiento. Hay una persona que me está acosando. Es la misma persona que acosa a otras protestas y otros periodistas. Sí, yo no me quiero centrar mucho en esta cuestión, pero lo que sí quisiera señalar es que ha habido una escalación, no es solamente un evento insignificativo. Obviamente, si vemos la imagen de conjunto, entendemos que hay alguien que les ha dicho que vayan a la sala del tribunal y que actúen de esta manera. Netanyahu tiene que prestar declaración, está incómodo con la situación, obviamente, porque se le obliga a decir cosas que él no quiere decir, ¿no? La situación jurídica tampoco es muy positiva para él. O sea que hay una escalación de la situación, tal vez porque, bueno, hay quien piensa que la situación no se va a poder mantener, que va a haber elecciones y quieren poder hacer todos los cambios que ellos desean en el sistema jurídico y judicial antes de las siguientes elecciones. Yo creo que este es otro de los motivos por los cuales pues, se está intentando prolongar el juicio, entre otros a través de, el acoso a los medios de comunicación y a los periodistas críticos con Netanyahu.
Hasta ahora se han publicado muchas mentiras. También ha habido muchas mentiras que se han pronunciado desde el tribunal, ¿no? O sea, los testigos y los periodistas han criticado esta situación. Muchas veces dice que no le interesa a los medios de comunicación y que no sigue los medios de comunicación, pero luego hay un acoso a los periodistas y a los medios, ¿no? O sea que aquí hay una contradicción. Ahora mismo estamos hablando de la cuestión del champaña y los puros. Y por presentar un ejemplo de la declaración de ayer, Netanyahu dice que 2 o 3 días después de reunirse con esta persona, Netanyahu le propuso a Packer comprar la casa de al lado y casi no se conocían. Netanyahu dice que está muy ocupado ejerciendo las funciones de primer ministro, pero 2 o 3 días después de conocer a esta persona está proponiendo comprar la casa de al lado. Luego también parece que estaba diciendo que le interesaba la casa porque tenía una piscina con agua caliente. No sé, estos son el tipo de declaraciones que se presentan en, en este juicio. Se aprovecha cualquier oportunidad para atacar a, a una persona muy fiable, a una testigo muy fiable, una persona que ha declarado lo mismo en el juicio que a la policía. Es una persona muy precisa y su credibilidad no es cuestionable. Todos los periodistas que no son un altavoz del gobierno creen lo que ella ha dicho. Luego ha habido también otros testimonios que demuestran que la historia que ha presentado ella es la historia correcta. Todas estas declaraciones, todas estas evidencias, Netanyahu intenta negarlas y utiliza técnicas que, bueno, que espero que no funcionen. Es un poco como la historia de Bugs Bunny. Según la acusación, en la declaración se dijo que le habían pedido que trajera un muñeco pequeño y uno grande, en fin, todo esto pasó en la primera reunión. Y va corriendo con esta muñeca tan pequeña que los guardas de seguridad le atacaron. En fin, Netanyahu utiliza todas las técnicas que puede para minimizar esta situación. Pero está la declaración del cocinero sobre las comidas. Luego la cuestión del champán y de los puros como resultado de la puerta abierta. En fin, todos estos regalos, etcétera. Lo que está claro es que aquí hay muchas mentiras. Y ahora la parte más interesante. Es uno de los motivos por los cuales estamos ahora intentando ver cómo intentan constantemente afectar el curso del juicio e incluso amenazar también a los periodistas. Para concluir, quizás pueden formular también preguntas, pueden hacerlo también en el chat.
Y hay una pregunta que surge en varias ocasiones, tanto en el chat como en otros sitios. Tal vez tengas una respuesta al respecto. Sí, de hecho, nosotros, eh, la, em, el Estado se comporta como se comporta. Y además, sí tenemos también el juicio y también quienes preservan el umbral existentes que no pueden realmente hacer sus funciones porque, de hecho, porque como de quienes deben cuidar, preservar el umbral hacen frente a esta situación. No tengo una respuesta. Personalmente he llamado realmente a que en Netanyahu pues no pueda seguir gobernando porque realmente por muchos motivos, no solo por haber violado en forma tan vergonzosa el hecho de su compromiso y además también porque está destruyendo al Estado. Es decir, no es algo imaginado, sino es algo real. Supongo que hay toda serie de cálculos, se hacen cálculos, cómo sucederá, qué sucederá, cómo reaccionará la Suprema Corte de su justicia. Supongo que es un paso que no se ha hecho, no cabe duda que es un caso dramático, no obstante, hay quien tema tal vez eso generará un caos aún mayor. No obstante, estamos en un caos y ellos lo que hacen es exagerar agravar ese caos y estamos ante elecciones. Esa táctica de afectarla por toda serie de métodos como prolongar interminablemente el tiempo y por lo tanto el caos que va a afectar las elecciones para poder asegurarse de continuar el gobierno cuando se genera un caos. ¿Cuál es el medicamento para el caos? Es estabilizar. Conocemos ese caos también en este lado. Puedes identificar el caso y presentarte como el salvador que salva del problema que tú mismo has creado. No tengo una respuesta a esta pregunta, pero personalmente creo que hace ya mucho tiempo debía haber sucedido y creo también que aún es una herramienta que está en la caja de herramientas, pero y no es tarde para utilizarlo. Yo lo veo en su momento, recuerdo haber escrito que la asesora legal, entonces Ronen Bar era el jefe del Shabak y no tengo para escribir aquí signos de admiración, de exclamación, y diría pues, insistan para preservar el Estado utilizando todas las herramientas legales, democráticas. Háganlo antes que sea demasiado tarde. Y yo creo que esa herramienta todavía se encuentra y creo que no es tarde, pero no cabe duda que es tarde. No es demasiado tarde. Quisiera escuchar tu opinión al respecto, pero la discrepibilidad que nosotros vemos cuando Netanyahu está años en el juzgado, que ha intentado también, intentó en el pasado llevar a la revuelta judicial. De hecho, no nos hemos dado cuenta que no hablamos de Qatar y de la Comisión Investigadora Estatal. Todos esos son temas que dependen, están en el aire por el hecho de que intentamos Netanyahu intenta evadirse del juicio. Y voy a agregar otro aspecto que Netanyahu, al decir que parte de los israelíes dice, habla a Olmert y a otros acusados, también en el ministro de Defensa, Lieberman, quien dijo que hay que hacer lo más rápido posible, es decir, la situación del Estado y nuestro en la diáspora. Por lo tanto, esta conversación va más allá del punto pequeño y grande llamado Netanyahu, pero también la época en que nos encontramos. Por lo tanto, para concluir, quisiera también que recordemos este tema y preguntarte además, ¿cómo salimos de esta situación en que tenemos credibilidad en Israel respecto al sistema judicial o estamos en una anarquía? Me referiré a lo que has dicho.
En primer lugar, lo que has dicho anteriormente, se va de no solo de su juicio Netanyahu, sino también de Qatargate y también de la situación. Intenta de hecho, de hacer despertar la falta de confianza en el sistema judicial. Anteriormente, cuando no hubo investigaciones en su contra y había extremistas de derecha que intentaron realizar toda serie de reformas judiciales en Israel y reduciendo la fuerza del Poder Judicial, él insistió acerca de la importancia de separar los poderes y la importancia que el sistema de judicial estuviera firme y, e independiente. Ahora tenemos Qatargate y tenemos también la Comisión Estatal Independiente. Quien la nombra es Itzhak Amir, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay toda una vía de un proyecto de deslegitimación para que no continúen. Por lo tanto, como todo líder populista, es necesario un enemigo y si no lo hay que inventarlo. Si bien hay problemas en un sistema judicial, es algo normal, pero la demonización es otra cuestión. Una reforma, lo importante es una reforma real que mejore el servicio que brinda el sistema judicial a la población civil y cuando hablamos también del poder ejecutivo. Tienes razón cuando hables cuando haces esa combinación y cuando preguntas si hay una credibilidad. Indudablemente han, de hecho, erosionado la confianza en el sistema judicial, pero la confianza que hay hacia el gobierno está por debajo de las baldosas. Por lo tanto, es ridículo que cuando nos dicen, pero la confianza al sistema judicial. ¿Y quién eres tú? El pueblo no cree en ustedes, no está dispuesto a comprar a lo que quieren venderles. Ustedes actúan el 7 de octubre, ni que hablar anteriormente con la reforma judicial. Entonces, ese gobierno había perdido la mayoría, el apoyo de las encuestas de opinión pública y después del 7 de octubre, incluso varias veces más, o infinitas veces más. Por lo tanto, para ellos es el factor. De hecho, se trata de aquellos que reciben poquísima confianza y Netanyahu trata de hacerle legitimización al ejército, al jefe de Estado Mayor, a los aviadores y a quién no. Hemos visto que en todas las encuestas de confianza el pueblo cree mucho más en los sistemas que en el gobierno. La salida de esta situación tiene que suceder. En primer lugar, es que haya unos guardianes del umbral que sean fuertes, determinados, que realicen su tarea. Tiene que suceder elecciones cuanto antes, freno de toda iniciativa, y las hay numerosas que comenzaron y que comienzan para modificar las leyes electorales, las reglas del juego, porque saben que si las elecciones son justas y como corresponde, no pueden ganar. Quizás hay un bloque que frena según las encuestas, según lo que ellos dicen. Ellos creen cómo lo analizan. Hay toda una campaña de legitimización hacia el sector árabe y cooperar con los árabes, cosas que ni siquiera están, presentan justificaciones, pero intentan impulsar toda serie de narrativas. Lamentablemente la oposición en su mayoría, y si bien hay algunos puntos de luz en la oposición. En general, la oposición en general está débil, es frágil, no aprendió qué hacer con sinvergüenzas fascistas, ni siquiera la Organización Sionista Mundial hicieron un acuerdo con el Likud y de repente descubrieron que por la puerta trasera reciben a Yair Netanyahu recibiendo funciones. Escucha las noticias de hecho, te pregunto, ¿es realmente, seriously, what you were thinking? ¿Qué estabas pensando? Hicieron un acuerdo con fascistas y gente que destruye el Estado y te introducen toda serie de cosas. ¿Qué estabas esperando que sucediera? Esto es solo un ejemplo.
la posición debe salir de cierta concientización que se encuentra en el hecho de pasar un modo de emergencia, organizar herramientas que hasta ahora no había utilizado. Hay lo que hacer en este ámbito y el público debe estar atento. Debe haber una actividad pública muy importante en todo lo que tiene que ver con el diálogo, ayudar a la gente para ver las cosas como corresponde. Hay un intento de hacer responsable del 7 de octubre a todo aquel que, excepto a quien es realmente responsable, a pesar de haber sido quien trajo todas las maletas de dinero y demás, y tratan de acusar a los caplanistas. Y hay un diálogo venenoso y mentiroso. Todo desafía lo que le importa este Estado, para quien le importa, todo ciudadano que quiere tener un hogar floreciente para sus hijos, democrático, con y crecer sus propios hijos. Si bien pensamos que en el pasado eran las votaciones fueron realmente determinantes, pero la impresión, y lamentablemente entonces habíamos tenido razón por las cosas terribles que sucedieron, pero ahora sí son determinantes y vamos a luchar hasta el final en forma democrática y legal. Y bueno, permítame concluir. Creo nuevamente recordarles a todos eh, el hecho de que nosotros vemos que también la prensa, hoy también hemos recibido informaciones al respecto, noticieros también el periodismo. Gente que descubrió que un periodista que creían que apreciaban resultó ser, de hecho, recibió fondos y es amigo de uno de los acusados de Qatargate, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo aquel que pueda apoyar o un apoyo o en una sola oportunidad o en en forma permanente. Yo trabajo en nombre del público y para el público. Toda mi actividad es para ustedes y es para apoyar a los rehenes, a las familias de los rehenes, la lucha contra la reforma judicial, las relaciones eh, entre las personas poderosas y el gobierno. Es una acción conjunta con el público. No hubiese podido hacer nada sin el apoyo público. Quisiera agradecerte, Oli, y quiero pues también invitar a todos que participen la ceremonia de los 30 años del asesinato de Rabin. Quiero agradecer. Nosotros vemos a David, a Regina, a Janet, que interpretaron a español y, y al español y al inglés. Espero no haber hablado demasiado rápido. Bueno, pues en el chat podemos obviamente trabajar hacia las elecciones y ver qué podemos hacer desde aquí. Y nos vemos entonces el sábado por la mañana en Estados Unidos y en Israel por la tarde. Y Oli, continúa expresando tu opinión. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía, y a todos quienes están aquí presentes. Juntos tendremos éxito